el escenario de las artes, la fotografía se erige como un puente entre lo visible y lo sentido, entre el instante y la eternidad. Y pocos artistas han sabido construir ese puente con la solidez de Silvio Sucheri, Mickey para sus amigos, uno de los referentes fundamentales de la fotografía argentina, con más de 6 décadas detrás del objetivo. Su lente ha capturado desde los festejos del Mundial de 1978 hasta las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, pasando por los momentos más importantes y cotidianos que dan forma a nuestra memoria visual. Ha llevado su arte más allá de nuestra frontera. Hoy con nosotros Silvio Sucheri. Buenas tardes, Silvio. ¿Cómo estás, Beto? Bien. Gracias por estar. Gracias a vos por permitirme compartir una charla y contar parte de tu historia. Dale, trataremos. Vos en uno de tus reportajes y he escuchado que nombrás la cosa cotidiana. A la cosa cotidiana. ¿Nos podés contar para vos, en tu trabajo profesional, qué es la cosa cotidiana? Bueno, a mí me gustó llamarlo de esa manera para quitarle ornamentos artísticos, ¿no? Sí. A una frase muy elaborada que podría ser la fotografía de la vida misma o cosa por el estilo. Me parece que cosa cotidiana es enlazarse con lo que uno tiene al costado. O sea, aprender a mirar lo que hay alrededor. Ante un hecho, como una conferencia de prensa, vamos a ir a un hecho concreto, una conferencia de prensa del presidente Raúl Alfonsín, obviamente que la foto es el doctor Alfonsín hablando y haciendo algún gesto y demás, y yo prefería, además de hacer eso, decidía irme por detrás de él y fotografiar a los fotógrafos y mostrar cómo se trabajaba en ese momento, qué cantidad de fotógrafos había. En todo caso, hoy podemos repasar cuáles cámaras usaban, qué flashes tenían, cómo se posicionaba uno, cómo levantaba la cámara el otro. Entonces, me parece que eso, sería una especie de backstage de la vida, sí. El backstage del hecho principal. Digamos, hoy en esta entrevista que vos me estás haciendo, de pronto yo me iría por detrás a fotografiar desde otro ángulo diferente y mostrar otra parte del estudio que ahora no se ve. Precursor en esos temas. Claro, bueno, sería algo parecido. Podríamos decirlo, cuando tomaste esa fotografía, si no me equivoco, cuando en la llegada del Papa y había 2 mujeres. Claro. Claro, sí, hablando una fotografía que está en el libro, justamente, sí. El libro se llama Confidencial, es bueno, el Papa viene a parar la guerra, estamos hablando de Juan Pablo II del 82, y entre las cosas que hace, además de hacer un recorrido por la ciudad, viaja en tren a Luján. A Luján, a la Basílica. Pues sí, que pasó por todo Rivadavia. Entonces iba parando las estaciones y la gente lo saludaba. Y había un comité en Morón, en un palco, supongo yo que estaría el intendente, no sé quiénes estaban en el palco, y abajo había como unas enfermeras del ALSEC. Y esas mujeres estaban vestidas de blanco, el palco estaba todo forrado en negro, de manera que tenían un contraste especial. Y era una actitud de aburrimiento de la que tenía todo el público que estaba en el palco, más las mujeres, porque en realidad estaban en una larga espera del tren por el cual iban a hacerle así al Papa que se iba a asomar por la ventanilla. Y yo estoy casualmente circulando en una moto como acompañante, porque viajé en moto como acompañante hasta Luján, y al pasar por ahí veo ese hecho y digo, esto es parte de la llegada del Papa. La vida cotidiana. No está el Papa, no hay aplausos, no hay sonrisa, no hay nada, pero es un hecho que quedó registrado y es una foto, además, como que parece más antigua
que del 82. Parece como que fuera una foto de los 50, ¿no? Entonces también tiene ese gustito. Respecto al año 1982, vos cubriste junto con tus compañeros de la agencia ILA, de la cual sos cofundador, tuviste que cubrir un viaje al sur de la Argentina. ¿Nos podés contar en qué desembocó ese viaje? Sí. El contexto es, la guerra estaba en marcha, Gran Bretaña con un submarino había hundido el crucero General Belgrano y habíamos visto algunas fotos publicadas de unas personas bajando en camilla de algún avión, que eran los rescatados, heridos. En la agencia nos proponemos viajar al sur, elijo yo ese viaje, para contactar a soldados que hayan estado en Malvinas y hayan regresado al continente, porque había un recambio permanente de soldados. Y ver si alguno de ellos había logrado ingresar al continente con algún rollo fotográfico y tomar algunas fotografías del mismo, de las islas, y reproducirlas para tener fotos reales del combate, de lo que eran las trincheras, la falta de vestimenta, las zapatillas en lugar de borseguíes que usaron nuestros chicos en Malvinas. Como todo hecho fotoperiodístico está lleno de anécdotas, ¿no? En ese momento ya había corresponsales extranjeros de Gran Bretaña, fundamentalmente de Francia, de España, que coincidimos en el aeroparque embarcarnos en el mismo avión hacia el sur. Resulta que estando ya por despegar se sube la policía aeronáutica y a todos los extranjeros los baja del avión. Que por supuesto tenía la lista de los extranjeros que eran periodistas. Y yo, como era argentino, quedé, así que fui el único periodista que pudo viajar en ese avión y me fui a Bahía Blanca a intentar tener algunas fotografías de justamente los heridos del General Belgrano que pudieran estar llegando. Entonces pido una entrevista en la base General Belgrano para ver si me autorizaban, porque todo tenía que ser autorizado militarmente, estábamos en guerra. Y ahí me encuentro con un capitán de corbeta, si no me equivoco, y no recuerdo su apellido en este momento, que es el jefe de inteligencia de la base. Y en la charla, una charla muy extensa, en un lugar muy cómodo, en un recinto, yo diría muy british, muy inglés, muy forrado de maderas, con cuadros de barcos, con un bow window, con cortinados, sillones forrados en cuero, muy, muy inglés todo. De gran charla surge de pronto un llamado hacia él, interrumpe la conversación, se va y vuelve y dice: tengo algo que no puedes creer. Tengo fotos del crucero General Belgrano hundiéndose. Increíble. Ah, digo, Increíble. quisiera verlas. Es muy difícil. Bueno, voy a ser muy breve. Finalmente combinamos en que yo pudiera hacerle reproducción a las fotos que él me iba a facilitar durante unas horas. Y bueno, lo pude hacer. Todo esto derivó en un juicio donde a este hombre lo degradan, digamos, muchos meses después. La degradación es algo bastante fuerte en las Fuerzas Armadas porque significa formación, quitarte las jinetas, las charreteras, lo que signifique tu rango, y
tampoco iba a cobrar sueldo ni pensión la mujer. Perdía todo. Perdía todo. Perdía todo, sí. Esa degradación se da después de un juicio en el cual tuve participación como testigo. A mí me citan, me llaman por teléfono, me dicen que les había costado muchísimo encontrar el teléfono de la agencia ILA, que querían hablar con Silvio Sucheri, estaba yo atendiendo, así que me citan al edificio Libertad, me hacen una entrevista y me proponen viajar al día siguiente. Me proponen, digamos... Vamos. Claro, no puede decir que no. A Bahía Blanca, a la base naval, donde otro marino me quería hacer las mismas preguntas que me habían hecho allí en el edificio Libertad. Voy a poner un poquito de contexto. Quien entraba a alguna institución militar y no era registrado al entrar, como decía, ingresó el señor Silvio Sucheri a tal hora, estaba desaparecido, estaba chupado, como decíamos. A mí me tocó esa instancia. Yo entré, sí, pase directamente. No me pidieron nada. Lo mismo ocurre en la base naval. Me va a buscar al aeropuerto un soldado con una camioneta, entramos directamente, nadie nos paró. O sea que entré a la base naval sin estar registrado que yo estaba entrando a la base. Y ahí me hacen una serie de preguntas muy amablemente, que me invitan a almorzar, insisten en que tome vino, yo no tomo alcohol, no tomé por suerte, y a la vuelta me dice, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero va a venir un taquígrafo. Y ahí me empiezan a preguntar como pegándome en los tobillos, en lugar de la amabilidad matinal, en la tarde fue dura. Y bueno, tuve que contar, apaciguando un poco, para que no se lleve la pésima parte que le tocaba llevarse a este hombre. Mentí, dije que me había pedido una colaboración para el Fondo Patriótico Nacional, cuando en rigor de verdad me había pedido $1.000 por cada una de las 4 fotos que me dio para reproducir. No me imagino tu labor fotoperiodística en ese momento. Y bueno, y esta oportunidad obviamente como profesional no la podías perder. No, claro. Obviamente, era algo increíble que tenerlo en la mano. Vos... acoto, que fue una casualidad que yo pudiera comprar las 4 fotos, porque yo en ese momento tenía $2.000 pensando que iba a comprarle fotos a los soldados que volvían de Malvinas. Entonces, en un arreglo con la editorial Atlántida, que le digo, en un código, le digo que tengo fotos muy importantes, que necesito $2.000 más. Entonces, alguien de Bahía Blanca, un distribuidor, me los alcanza. Y así pude juntar los 4.000. Así que eso fue una compra conjunta que hicimos con Atlántida. Si bien nosotros le vendíamos fotos a Atlántida, estas no se las pude vender porque ellos habían comprado la mitad. Estos se vendieron al exterior y eso fue un lío internacional. Sí. Cuando se ven, porque es el primer buque de guerra fotografiado hundiéndose. Histórico. Claro, es histórico. Es histórico. Y la anécdota de quien sacó esa foto es otra historia. Podríamos volver atrás con una pregunta que me quedó pendiente. Cuando vos llegaste, fueron designados a hacer esa nota en el sur. Vos tenés información, obviamente, porque la viviste, de la toma de las Islas Malvinas. Fuiste partícipe en ese grupo de tus 4 compañeros que conformaban la agencia ILA. Así es, sí. ¿Me podés contar al respecto sobre esa fotografía icónica que recorrió el mundo? Sí. Bueno, pongamos en contexto. Sí. Nosotros nos formamos en febrero del 82 como agencia ILA, Imagen Latinoamericana, 4 socios, Rafael Wallman, Eduardo Botaro, Tito La Pena y yo.
y nos contactamos con la agencia Gamma Press de Francia, que era una de las dos más prestigiosas agencias fotoperiodísticas internacionales, proponiéndonos como corresponsales en Sudamérica. Una serie de requisitos, va y viene, que si no nos aceptan y nos piden una muestra de fotografías para saber qué nivel de fotógrafos éramos. Nos aprueban y a raíz de un enlace que yo tenía con un coronel del ejército pudimos conseguir un pase para entrar a las Islas Malvinas y fue nuestro socio Rafael Wallman el que viaja con su fluido inglés y se queda una semana en las islas fotografiando al gobernador, fotografiando las ovejas, los petreles, el bar, todo. Entonces llega Galtieri con los muchachos y él está en una posición, digamos, inmejorable para hacer las fotografías que hizo. Después hace la fotografía de los ingleses rendidos, tirados en el piso o caminando con los brazos sobre la nuca. Y según dice todo el mundo, cuando la primera ministra británica, Margaret Thatcher, ve esa fotografía, se le revuelve el estómago porque ningún súbdito británico puede estar tirado en el piso, doblegado por otro país y sobre todo por un paisito de un tirano como Galtieri, ¿no? Bueno, la cuestión es que esas fotos marcaron historia y además nos promovieron en calidad de agencia fotoperiodística porque todo el mundo hablaba de quién había hecho esa foto, quiénes éramos nosotros, y eso nos abrió la puerta de muchas editoriales sudamericanas, digamos, de Buenos Aires obviamente, de Chile, Uruguay y demás. Empezamos a vender bastantes fotos de archivos relativos a Argentina, que la guerra fue un hito y después la democracia con el advenimiento de la presidencia de Raúl Alfonsín también fue otro hito, y mucho más adelante el juicio a la Junta, primera vez en la historia que se hace un juicio a unos dictadores. Había material fotográfico para vender. Después eso decae y el fotoperiodismo empieza a tambalear, nosotros también.